Amigos de la Silla Rota, bienvenidos una vez más a esta sección de entrevistas. Hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros en este estudio Felipe de la Mata. Él es magistrado del Tribunal Electoral Federal, pero bienvenido, Felipe. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Roberto, es un gusto estar con ustedes y con su auditorio de La Silla Rota. Magistrado, en este espacio que hemos bautizado Charlas con la Silla Rota, es un gusto especial porque reconocemos tu trayectoria desde hace mucho tiempo en el ámbito electoral. Ya tienes varios años también en el tribunal, que el país se ha acostumbrado, y creo que es una mala noticia, convulsiones dentro del tribunal, pero creo que las distintas historias, especialmente durante este gobierno que ha sacudido al tribunal, hemos encontrado al magistrado Felipe de la Mata recto, transparente, con roles decisivos en más de un momento. Te reconocemos esa trayectoria que hace falta al país y te compartimos la grata sorpresa, el grato enigma de conocer bajo tu firma esta novela, Las Heridas, que habla de un periodo que creo que tenemos que revisar, y esa sería tal vez la primera pregunta, revisar más de cerca, porque explica mucho lo que pasó o lo que ha pasado después. Desde la campaña de 1988, que es, digamos, el hilo conductor de tu novela, de tu libro, por lo menos un referente obligado durante toda la novela, pero tal vez es un poco antes, desde la creación de la corriente democrática, esta escisión en el PRI que permite el crecimiento de varios personajes, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara, entre otros muy importantes. ¿Qué lleva a un hombre del derecho, a un hombre en particular del derecho electoral, a escribir una novela en este momento del país sobre el germen, yo diría, de un cambio de régimen que, en mi opinión, está en proceso todavía, ¿no? Y en particular de un giro muy importante en la construcción de la izquierda mexicana? Sí. ¿Qué te lleva a eso? Roberto, antes que otra cosa, yo diría que es una vocación literaria. Yo desde jovencito quería escribir una novela, quería escribir poemas, quería dedicarme de vida, pues a la literatura, pero pues no tuve la suerte de tener un mecenas que me pudiera mantener, que pudiera sacarme adelante. Entonces, pues lo que tuve que hacer fue dedicarme al derecho, también una gran vocación muy fuerte, y por eso me encaminé, digamos, a la Escuela Libre de Derecho, donde a golpes me enseñaron que tenía que preocuparme menos por imaginar y más por la realidad. Pero lo interesante del tema fue que de verdad siempre tuve ese gusanito, siempre. Es que curioso, podríamos hablar de muchas cosas de la política, el derecho y el derecho electoral, pero hablemos un poco de literatura. ¿Cuáles dirías que son los autores que más te influyeron? Tantos, pero a ver, mira, te voy a decir, cuando era joven... Estoy seguro que no va a pasar como con Peña Nieto. No, mira, cuando era joven tuve la suerte de que mi padre dejara en la casa mi padre deja la casa cuando yo tenía 4 años, y no es importante que se haya ido, sino lo que dejó como 300 libros, pero casi todos eran clásicos. Entonces, la verdad es que los disfruté. Una buena biblioteca para empezar. Para empezar, sí. Exacto. Y entonces, gracias a eso, pude estar leyendo constantemente. Por ejemplo, cosas como el primer libro que leí fue La cabaña del tío Tom, ¿no? Que lo amé, ¿no? ¿Quién no? Luego, ¿quién no? Exacto. Después leí Los Tres Mosqueteros, lo adoré, ¿no? Pero ya es algo un poco más complejo. Sí, más complejo, pero lo amé. Sí. El Conde de Montecristo, ¿no? Y fueron, de verdad, las obras de Alejandro Dumas para mí fue algo extraordinario, un encuentro con la literatura, ¿no? Y después dejó unas obras completas de Shakespeare, dejó también una obra, un libro muy bonito de Cervantes, del Quijote, pero no nada más el Quijote, sino las obras completas de Cervantes. La verdad es que lo fue, y entonces yo tenía mucho tiempo libre, como se tiene en la infancia y en la juventud, tenía 300 libros para empezar, que es cuando se tiene que empezar, y leía y me gustaba, y bueno, y te voy a decir, termino formándome, además, leyendo a los autores gringos, Whitman, Thoreau, Emily Dickinson,
Claro, maravillosa Poe, por supuesto, amo a Poe. Y después también muchos autores mexicanos que dejarán huella en mi corazón, comenzando por Sor Juana, por supuesto, ¿no? Pero también Fuentes, Paz, amo a Paz, lo amo de verdad. Me dejan en el corazón, y bueno, cubanos como Guillén. ¿Qué Paz te gusta más, el poeta o el ensayista? Fíjate que, a ver, esto es cosa de estar de humor. Aquí podríamos estar mucho tiempo. Sí. Todo es cosa de estar de humor. El problema del ensayo, la poesía la estás juzgando en cuanto a su belleza, pero no en cuanto a su verdad. Entonces, escuchas lo que dice el poeta y los sentimientos puedes fluir con ellos. Pero en un ensayo estás no solo analizando la belleza, sino fundamentalmente analizando su verdad. Y el problema de Paz, ensayista, es que todo el tiempo estás poniendo en juicio si está bien o está mal lo que está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así. Paz ensayista me genera más conflictos que Paz poeta. Esa es la verdad. Y hablas de Latinoamérica. Sí, mira, amo a una cubana, Dulce María Loinás. Me encanta Alejandra Pizarnik, argentina, bueno, Nicolás Guillén, ¿no? Es decir, que son poetas también, y los amo, la verdad. Todos ellos fueron dejando en mi corazón muchas huellas. Y después, cuando llegué a la Libre y me tuve que poner a estudiar otro tipo de cosas científicas, vamos a decirlo, pero siempre me he dado tiempo para seguir leyendo y para seguir formando mi gusto literario. Entonces, de repente llegó la pandemia, tuve unos meses donde no tenía mucho que hacer, esa es la verdad, y entonces dije, ¿qué hago? Y dije, voy a escribir una novela. Mi novela, producto de la pandemia, entonces. Lo que siempre quise hacer, ser escritor. Pero yo estoy desempacado de un evento que fue en Chile, de la UNESCO, temas de libertad de prensa, pero hice el rito otra vez de recorrer las casas de Pablo Neruda, que estoy seguro que también maravilloso. Benedetti también, pero sí, claro, no de Uruguay, ¿no? Sí, sensacional. Pero bueno, ya dijo a Miguel, pero entremos a la novela. ¿Qué te lleva a escribir novela especialmente de esta temática? Sí, a ver, la primera cuestión es, yo viví el 88 de manera muy especial. Yo tenía 16 años, es decir, ya estaba en uso de razón. Y la verdad es que era bastante libre. Mi madre no era de esas madres controladoras que tenían la puerta cerrada y no me dejaba salir. No era el castillo de la pureza mi casa. Al contrario, me podía salir y yo podía regresar, pues, digamos, antes de que anocheciera. Y siempre estuve políticamente comprometido. Es decir, siempre desde jovencito estaba leyendo El Proceso, estaba leyendo Excelsior cuando era el gran diario de México, espectacular, ¿no? Y esa formación política me hacía tener ideas e ideales. Y lo voy a contar como pasó. En 1988, mi generación nos enfrentamos a un México que no era democrático y no estábamos contentos con esa realidad. Nos parecía terrible. Y tuve la fortuna y la valentía, pues, de sin unirme a ningún partido, porque nunca he sido miembro de ningún partido, me empecé a unir a las manifestaciones que justamente exigían que hubiera, pues, primero diálogo democrático y después que se reconociera el triunfo de la oposición en 1988. Entonces yo era un chamaco gritando afuera, incluso del colegio electoral de la Cámara de Diputados, e incluso pude entrar al colegio electoral. Ya venías con influencia seguramente de las protestas del 68 claro, y del 71, claro, ¿no? que marcaron a la generación claro, de ese año, pero también a las posteriores, sí, desde luego. Yo quería, Roberto, transmitirle a la juventud de hoy justo cómo había un México en el cual había un México hegemónico, donde la palabra del presidente de la República era poderosísima y se imponía a todos los poderes del Estado. Y la palabra del presidente de la República gobernaba también en las autoridades electorales. Hay que recordar que el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Todavía más, el Tribunal Electoral que se crea justo para la elección del 88 era órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, o sea, autonomía cero, ¿no? Entonces hay que recordarle a la juventud, había un México donde la hegemonía de un poder
todopoderoso, totalitario se imponía. Hay que recordárselos. Gracias a las circunstancias y a una generación, en los años 90 se va haciendo un paso progresivo hacia la transición democrática del 97 y del año 2000, gracias al INE y al Tribunal Electoral Federal, pero sobre todo, no tanto a las personas, a las instituciones también. Miguel. Sí, hablando de quienes lo influyeron como lector cuando era niño, adolescente y demás, en Las heridas, ¿qué influencia tiene en la redacción de esta novela? Sí. Quiero pensar, es que es de esas cosas que uno dice, a ver, yo tengo escritores muy admirados y uno de ellos es José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces, a ratos quiero pensar que algún día, al menos una letra, se pueda parecer a algo escrito por José Emilio Pacheco. Las batallas en el desierto es de las obras que más de verdad he disfrutado en mi vida y me inspiro en él porque también cuento acerca de mi pueblo, que ya nadie lo llama pueblo, pero ¿qué es un pueblo? El pueblo de Mixcoac, ¿no? Entonces platico de mi pueblo, platico de cómo se vive todavía un cierto ánimo provinciano, cómo todavía se escuchan las campanadas de la iglesia, cómo se ponen los mercados y cómo se puede todavía disfrutar un poco de la provincia en ese lugar. En cuanto a novela política, ¿hay alguna influencia, algún autor? Es una buena pregunta. Sí, creo que Luis Espota me influyó. Esa es la verdad. Sí, creo que sí. Tiene Las heridas un recorrido en los años 80 que está fijado en el 88 en particular, pero que arranca desde el principio de los 80, incluso con los dos protagonistas de la novela, originarios de Guerrero, que estudian en la Normal de Ayotzinapa. Nada parecido a la actual situación que tenemos. A ver, en Las heridas quiero que la gente reflexione, que vean paralelismos en los tiempos. A ver, el México hegemónico siempre está latente, lo traemos en nuestra cultura. Al final del día, nuestras dos grandes raíces, un imperio, el imperio español, y otro imperio, el imperio mexica, se encontraban pues justamente también llenos de hegemonías, ¿verdad? No es que hubiera división de poderes, ¿verdad? Ni control, esos serían conceptos del siglo XVIII. No, estamos hablando justamente que en nuestro corazón como nación siempre está latente la posibilidad de que regrese la hegemonía. Tenemos que recordárselo a los jóvenes. Las instituciones democráticas son jóvenes. Hay que recordar también que esas hegemonías siempre fueron muy autoritarias. Bueno, muy. Y hay que recordar todos los muertos del 2 de octubre. Pero a ver, la guerra sucia también es un tema que aquí se trata con mucha importancia en el libro. No puede ser que las primarias, en las secundarias, no se parta como un capítulo importante de la historia de México hablar de la guerra sucia. Que uno lo atribuye a un periodo histórico que cada quien tiene su corte, ¿no? Está hablando de los 60, hay quien habla de antes, pero la gente piensa que en los 70 se acabó el asunto. Realmente este organismo de Comisión de la Verdad que conducía Alejandro Encinas, el corte lo hace bien adelantado en los 90, porque incluso durante la época del ingeniero Cárdenas, el número de asesinatos contra dirigentes y activistas del PRD fue muy alto. Sí, sí. Pero es muy interesante la posibilidad de esa acción, digamos, pedagógica en democracia, ¿no? Con posible hilo conductor de la vida partidista, de la vida electoral. Sí, sí. Porque a mí me da la impresión, y esto es pregunta, de que a México le costó mucho trabajo ir constituyendo a los partidos políticos como foro para dirimir diferencias hacia adentro de los partidos o frente a otros partidos, y que el PRI, cuando se va debilitando, digamos, ya era un partido con una institucionalidad importante. Sí era el partido del presidente, subordinado totalmente al presidente, pero que habían otras voces y otras expresiones y otros poderes, yo diría. No, claro. Creo que con el PRD se intentó como una réplica del PRI, y me da la impresión de que Morena vuelve a ser este partido como unipersonal, digamos, de alguien que tiene que resolver todo, y que los que están en una especie como de confederación de poderes, ¿no? Lo que batallan es
por la voluntad, la venia, el apoyo de otro tipo de tlatoani. ¿Cuál es el estatus que tenemos en materia de sistema de partidos en México? Sí, a ver, me parece que hemos pasado por un sistema débil de partidos, esa es la verdad. En los años 90, yo pienso que el PRI de los años 80 y 90 no exactamente era un partido, era parte de un régimen político. No era un partido que formaba parte digamos, de un régimen político, del gobierno, Sí. ¿no? Por otro lado, la izquierda se estaba formando. A ver, hay que recordar que el PRD, como lo entendemos hoy, pues habrá fundado en el 89, 90, una cuestión así, ¿no? Y Venía de un origen del PMS. Exacto. Y este último del PSUM. sí, justo. Del 81. Justo. Y finalmente el PAN, que si bien es de 1939, y ese era un partido con más tradición democrática y con más tradición, vamos a decirlo, como partido en sí mismo, pues era solamente uno de los partidos. Entonces teníamos un régimen de partidos muy débil, esa es la verdad, que se ha ido consolidando a ratos. Los politólogos tendrán que hacer análisis y estudios. Nos dimos cuenta que los ensayos de candidaturas independientes en México no han funcionado del todo bien. Sí se necesitan, parece ser, candidaturas a cargo de los partidos. Si alguien me pregunta, yo pensaría que lo que hay que hacer primero es terminar de consolidar el régimen de partidos y después añorar la posibilidad de hacer candidaturas independientes fuertes. Eso es lo que yo pensaría en principio. Pero ¿no crees, magistrado, que la evolución de los partidos, lo dije en muchos países, pero en particular en nuestra región latinoamericana, va en sentido contrario? Los partidos históricos en las democracias más o menos consolidadas se desvanecieron, ¿no? En Chile persisten algunos partidos, incluso un partido comunista, un partido socialista, un partido demócrata cristiano, demócrata socialdemócrata, pero de ahí en fuera uno ve agrupaciones de coyuntura, ¿no?, en torno a un candidato presidencial que no tiene una expresión en el Congreso, y eso genera una división, gobiernos muy divididos, y explica en cierta medida las fracturas constantes que tenemos en nuestros regímenes nacionales, digamos, ¿no? Sí, coincido. Mira, tienes razón. Sin embargo, tenemos que ponernos el ideal de verdad fortalecer el régimen de partidos. Sigo pensando que tiene que ser la fórmula razonable. A ver, es lo que ha pasado en los países donde el liberalismo ha terminado de triunfar. Es decir, en la Europa continental nos damos cuenta que la base son partidos fuertes, incluso partidos históricos que históricamente han sido fuertes, luego pasan por un periodo de debilidad y se vuelven a fortalecer. Es lo que ha pasado en Inglaterra, por ejemplo. Y en los Estados Unidos, pues históricamente también los partidos han tenido bajas y altas, pero siempre son al menos dos partidos fuertes. A ver, quizá haya otro sistema mejor que el de democracia con partidos fuertes, pero todavía no lo descubrimos. Es decir, Dejaste una cita de sí, Churchill. claro. A ver, necesitamos darnos cuenta que se necesitan partidos fuertes para que justamente la población pueda tener acceso a una fórmula de gobierno razonable y liberal. Si no existieran, tendríamos que inventarlos, se dice, ¿no? Sí, y curiosamente, porque los padres fundadores de los Estados Unidos no pusieron ninguna mención en la Constitución de los Estados Unidos en torno a los partidos, porque parece ser que no deseaban que hubieran partidos. Ellos ya venían de la experiencia inglesa y no querían que, digamos, hubiera partidos, sino que fuera una fórmula más ciudadana. ¿Y qué terminó sucediendo al poco tiempo después de la Constitución de los Estados Unidos? Que se fundaron los partidos. Es decir, pareciera que esa es la vía democrática razonable, liberal razonable, ¿no? Y que todo lo demás, las candidaturas independientes, las candidaturas personalistas, terminan, digamos, debilitando a la democracia. Pero ¿cuál es la ruta para fortalecer la vida del sistema de partidos? ¿Cuál es la medicina contra este deterioro que encumbra a personajes del momento, ¿no? A líderes mesiánicos? No sé, hace algunos años cuando Hugo Chávez se postuló, ¿no?, su partido virtualmente había nacido el día anterior, pese a que había los grandes partidos históricos en Venezuela.
Y resultó que había un partidito ahí que postulaba a Hugo Chávez y su principal contendiente, con todo respeto para las Misses, ¿no? Era un ex Miss Universo de Venezuela, ¿no? Con otro partido nacido la víspera. ¿Qué está pasando y cuál es la ruta de salida? Mira, me imagino que la solución no es sencilla para nosotros los pueblos iberoamericanos, porque pareciera que tenemos una cierta tendencia, que eso habrá que establecerlo, es a no seguir los principios del Estado de Derecho, ¿no? Me parece que como sociedad le debemos a los jóvenes y a las generaciones que vienen que se sigue el Estado de Derecho. Tenemos que dejar claro, no puede haber democracia sin Estado de Derecho, y Estado de Derecho sólido, fuerte. La democracia no puede imaginarse, ya sí está en la Carta Iberoamericana, o sea, tampoco es que estemos descubriendo nada nuevo. La democracia tiene que ir de la mano del Estado de Derecho. Estado de Derecho dentro de los partidos, Estado de Derecho en las autoridades electorales, Estado de Derecho en el gobierno y Estado de Derecho en la sociedad. Me parece que la solución es la misma solución que había en el siglo XVIII, Estado de Derecho, pero no terminamos de conseguirlo. Esa es la verdad. Vemos la historia del siglo XIX en nuestras culturas iberoamericanas y nos damos cuenta que son una serie de revoluciones en los cuales no solamente hay dudas en torno a cuál debe ser el régimen político a seguir, sino también en que se va a desobedecer simple y llanamente el Estado de Derecho y se va a destruir. Deja preguntar tu opinión antes de darle nuevamente la palabra a Miguel, que se le estoy robando. Pocas democracias están consolidadas formalmente, públicamente, como la democracia norteamericana. Pocos sistemas de partido tan sólidos, ¿no? Bipartidista, un régimen históricamente. Pero vamos a una elección en Estados Unidos en noviembre próximo, con dos personajes, ¿no? Que vistos desde la modernidad política, uno diría, ¿qué caricatura es esta? ¿Cómo los partidos llegaron a esta condición? Porque uno puede suponer que Trump es lo más odioso que existe en la humanidad, pero su contendiente Biden, uno diría, ¿qué les pasó a estos partidos? Mira, ojalá hubiera otra solución más allá que no fuera Estado de Derecho e instituciones fuertes. A veces, por épocas, las instituciones se debilitan porque son secuestradas o porque son debilitadas por un régimen, pero no hay otra solución. Si te das cuenta, es Estado de Derecho e instituciones, pero lo importante no es romper la baraja, sino seguir jugando. Y creo que eso es lo que pudiéramos decir. En Estados Unidos, a ver, por excepción, alguien ha tratado de romper la baraja. Tratan de seguir jugando con las reglas del sistema y tratan de reinventar, en su caso, algunas cuestiones, pero basados normalmente en el seguimiento del Estado de Derecho pero no es lo formal. No es lo que hastía, magistrado, a la gente, que se harta de que la democracia no cumpla las promesas, ¿no? Que siguen los problemas de desigualdad, de inseguridad, de corrupción, y que luego se aparezcan estos mesiánicos, ¿no? Estos demagogos que prometen que lo van a resolver en 15 minutos, ¿no? Y la gente diga, bueno, vámonos por ahí. Yo le digo cuando hablo del tema de democracia con mis alumnos, por ejemplo, de la UNAM o de la UP, siempre les digo que la democracia no solamente son elecciones, que es Estado de Derecho, pero aquí viene el tercer punto, que son derechos humanos. A ver, no debemos olvidar que la democracia son derechos humanos. Ese es el ideal fundamental. A ver, no debemos olvidar que también, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se encuentra mencionada la felicidad como una aspiración del pueblo legítimamente, pues, asequible. Creo que lo que está pasando es que los políticos olvidan que la democracia no es solamente ser electo, sino también que deben siempre tener claro que el mandato democrático tiene que ser hacia la búsqueda de los derechos humanos y, ¿por qué no?, hacia la felicidad de la sociedad. Pues eso es lo último que deseamos, ¿no? Ahora, el contenido del mandato tiene que ser específico de cada tiempo. Me parece que también tienen
los políticos que entender que deben estar a la altura de la sociedad que los está eligiendo. Bien. Sí, magistrado, dice usted que su obra, Las heridas, este libro del que estamos platicando, tiene, o a usted le gustaría que se haga un paralelismo con lo que está ocurriendo actualmente. Felipe de la Mata, en tanto que magistrado electoral, pero también literato ahora, finalmente fija una postura política, incluso con una obra literaria. ¿Cuáles son los focos rojos que usted ve en ese paralelismo de aquellos años 80 con los años actuales? Yo, créeme, estoy insistiendo en esto, pero para mí lo más grave sería que los mexicanos más jóvenes olviden de verdad que hubo otro México, que hubo un México en el que no había INE, en el que no había tribunal electoral y que todos los conflictos electorales, pues claro que se resolvían a base de garrotazos. Me parece que un México así siempre está latente y siempre es posible. Esta obra quiere recordar el momento en el cual mi generación nace a la política y exige al gobierno que se abra, que se modernice y que permita que haya democracia. Nuestra larga transición a la democracia, por cierto, pero esa larga transición a la democracia que llevó a instituciones sólidas, que no pueden ser debilitadas. Pero en esas paradojas, también he de confesar, tengo la suerte de nunca haber querido ser político y jamás seré político. Así que como curista voy a criticar a los políticos. Los políticos en general no desean el bien común. Lo que desean es ganar las elecciones y tener el poder, así de claro. Y si en eso, por medio, está el debilitamiento de las instituciones electorales, no van a dudar en hacerlo. Entonces, hay que exigirle a los políticos que sean responsables, Estado de Derecho, que cumplan su parte, que como sociedad estamos esperando de ellos que cumplan su parte, que no debiliten a las instituciones electorales, sino que las fortalezcan. Pero pareciera que es pedir demasiado. ¿Y usted qué tan cerca ve? Yo sé que es una pregunta que no necesariamente se califica del 1 al 10, pero ¿qué tan cerca ve con las actitudes, con el discurso, hablando de un poder unipersonal, con una palabra muy fuerte desde la mañanera, que regresemos al 88 porque hay una amenaza fuerte contra el Instituto Nacional Electoral, contra el Tribunal Electoral, contra los órganos independientes actualmente? A ver, lo primero es, cuando hablo de políticos, no me refiero a políticos en el gobierno nada más. Me refiero a todos los políticos. Todos los políticos, de verdad. Si tú le preguntas, ¿qué quieres? Digo, en su foro interno, y ya seguramente su mamá les pregunta, a ver, hijo, ¿qué quieres? ¿Ganar las elecciones o hacer lo correcto? Y seguro van a decir, ganar las elecciones. Y como dice el clásico, haya lo que haya que hacer. Y eso da lo mismo si eres del gobierno o de la oposición. Me parece que los que estamos fallando somos la sociedad. Tenemos que exigirles y decirles, no nos conformamos con tener políticos que solamente desean tener el poder y después se olvidan de su chamba. Yo creo que eso es algo razonable y lo digo como ciudadano, como autor de esta novela. Y eso es lo que a mí me movió a escribir, recordarle a los jóvenes. Recuerden, cuando yo era joven, este era otro México. Las elecciones eran de chocolate. Puede volver a pasar. Cuiden su democracia. Sí, creo que el ejercicio de tener presente el pasado, ¿no? Es algo que se ha hecho en muchos países, ¿no? Uno va a Argentina, a Chile, a Brasil y se encuentran muchos museos que buscan el mensaje de, oigan, así era antes, tengan en cuenta cómo era antes. Aquí tenemos este Museo de la Memoria y la Tolerancia que aborda poco el caso mexicano, ¿no? En estos otros países, cada cuartel militar donde se torturaba a ciudadanos ahora es un museo con fotografías, con alegatos, con reportes históricos, ¿no? Yo creo que ahorita seguimos muy lejos en esta, que creo que es una transición medio pactada. Pero quiero refrasear la pregunta de Miguel, magistrado, porque sí pedirle una postura puntual en el sentido de, después del 88, la siguiente elección fue en 94, que la gana Ernesto Zedillo. Y cuando él la gana, dice, esta fue una elección limpia pero inequitativa, ¿no? Es decir, todos los instrumentos del poder, del gobierno, estuvieron a favor de esa campaña y no había otro remedio que Zedillo ganara y arrasara, ¿no?
Hay un alegato, hay una polémica en este momento, si no estamos frente a una circunstancia con características tal vez jurídicas e históricas diferentes, pero también frente a una contienda muy desigual para la elección que va a ser ya dentro de un mes, la elección de 2024, a 30 años de la aceptación de ese niño diciendo tenemos un sistema electoral que sigue siendo inequitativo. Sí, bueno, a ver, lamentablemente no puedo pronunciarme respecto a las elecciones actuales, porque aunque aquí estoy en mi carácter de autor, no dejo de ser magistrado, entonces no puedo hablar de las elecciones actuales. Pero sí te voy a decir algo. Me parece que tiene que, y espero que sea pronto, es decir, si alguien me pregunta, ojalá el 1 de septiembre se inicien los trabajos de una buena reforma electoral. Una reforma electoral para los tiempos que estamos viviendo, para este México. México ha cambiado mucho en los últimos años. Simple y sencillamente, es ridículo que los derechos de los grupos en situación de desventaja, históricamente rezagados y relegados del poder, estén protegidos en sentencias, pero no en leyes. Es ridículo, por ejemplo, que no existan sanciones para los gobernantes, y con eso me refiero lo mismo al presidente de la República, a los gobernadores, que a los diputados, los senadores o cualquier tipo de funcionario, pues, que violen las leyes electorales. Es ridículo que no existan fórmulas para que el Tribunal Electoral pueda hacer obligatorias sus sentencias. Es ridículo. Se necesita hacer una reforma electoral pensando en los nuevos tiempos, unos tiempos donde el crimen organizado es una de las variantes en las elecciones y que no se quiere hablar del tema. A ver, existe este problema enorme. Tiene ahora que hacerse una reforma electoral pensando en que pueda haber elecciones donde el crimen organizado pues intente intervenir y que necesitan las autoridades electorales, pero sobre todo la ciudadanía, soluciones ante este tipo de cuestiones. Hay veces las reformas electorales son leídas por mucha gente como un acuerdo entre los contendientes. Como si en un partido de fútbol los jugadores dicen, oye, ¿qué te parece? ¿Esto es penalti? No es penalti. Y entonces ya se queda así. Entonces el árbitro solamente interpreta lo que los contendientes acuerdan definir en la siguiente reforma electoral. Tu planteamiento es totalmente diferente. Debe ser otra lógica, digamos, otra dinámica. ¿Podrías abundar en ello? Sí, a ver, por ejemplo, en el tema de crimen organizado, me parece que primero tiene que decir, ahora sí que una lista, problemas del México de 2024. Crimen organizado, 1, check, ¿no? Ok. ¿Cómo consigo entonces que las elecciones no puedan ser influidas por el crimen organizado? Yo lo que he visto en algunos expedientes que hemos tenido es que existe el fenómeno del secuestro de urna, ¿no? Es decir, a las 9 de la mañana llega un grupo armado, agarra las urnas, se las lleva y las regresa con todo y boletas, por supuesto se las lleva y las regresa con las boletas tachadas a las 6 de la tarde. Entonces, obviamente cuando esto está comprobado se anulan las casillas, ¿no? Pero ahí lo que nos evidencia es que el que se abran las casillas al mismo tiempo en todo el país y se cierren al mismo tiempo, tiene un punto de vulnerabilidad. Entonces, quizá lo que se tiene que hacer es que en algunas zonas del país, en algunos municipios, pues empiece el voto anticipado, un mes antes. Pues como pasa en tantos países, se puede votar antes. Ahorita está pasando curiosamente en México. Ahorita los mexicanos en el exterior y también las personas en prisión preventiva están votando antes. Bueno, pues ahora que no nada más sean ellos, que sea cualquier mexicano y en algunas zonas que solo sea votación así. Y, por ejemplo, para que ahora no sea secuestro de boleta, que es más difícil secuestrar una boleta casa por casa, pero bueno, para que no sea secuestro de boleta, pues que en su caso sea votación, por ejemplo, o en un centro de votación, o en su caso a través de una aplicación electrónica o a través de una página de internet. Es decir, romper los paradigmas de las reformas de los 90, porque eran otros los problemas. Es que así lo digo, ¿no? Otra cuestión. Pareciera que hay lugares en el país donde la vida de los candidatos está en juego. No estoy diciendo que sea un tema generalizado.
estoy diciendo que es así. Nos lo Ha están habido demostrando. muchos asesinatos de periodistas, No, de candidatos, precandidatos. Sí, nos lo han demostrado También de periodistas. los hechos. Y por ejemplo, la candidata, si recuerdo bien, a la alcaldía de Celaya, donde en pleno acto de campaña la matan, ¿no? Hay ocasiones en las cuales y en algunos lugares que, derivado de su posición geográfica, de las amenazas, de una especie de mapa de riesgo que se pueda crear, en algunas condiciones, pues que ninguno de los candidatos pueda hacer campaña por tierra. Ya sé que todo el mundo me va a decir, qué pésima idea, porque entonces no vas a tener cercanía con los militantes. ¿Es eso? O que vivan amenazados por el crimen organizado y que sean cooptados por el crimen organizado o que sean asesinados. Pues, a ver, si alguien me pregunta, pues yo prefiero que no haya campañas por tierra en algunos lugares muy específicos. Esta argumentación sobre el crimen organizado es sustantiva, pero tiene que ver con eso, pero tiene que ver con todo el proceso, el tema del dinero. En todos los momentos, desde la definición de candidaturas, que hay partidos que venden o que rentan candidatos que se comprometen con personajes incluso del crimen organizado para tener dinero, hacer sus campañas y ganar, hasta el mero día de la elección, donde cae, al parecer, la mayor cantidad de volumen de dinero de todo el proceso para comprar gente que cruce las boletas o que recorra las casillas amedrentando. ¿Hay alguna reflexión o alguna experiencia comparada que evite que justo el día de la elección se polarice tanto, se reclame tanto el uso masivo de dinero en efectivo? A ver, nos tendremos que hacer varias preguntas también como sociedad. La pregunta es si funciona o no funciona en general el modelo de fiscalización que se encuentra en la ley. Yo he hecho varias conferencias del tema, pero sí, casi siempre comienzo estas conferencias diciendo que tenemos el mejor sistema de fiscalización del mundo. Nadie lo dude. El INE tiene el mejor sistema de fiscalización del mundo. Es que, a ver, son más de 500 funcionarios que solamente se dedican a fiscalizar las campañas y precampañas. De verdad, es un trabajo espectacular. Y después digo, y por supuesto, ya se acabó el dinero negro en las campañas, ¿verdad? Ahora, teniendo un sistema maravilloso, con una ley que tiene muchísimas reglas en torno a la fiscalización y con un reglamento de fiscalización que es como un libro de este tamaño y con acuerdos generales en temas específicos de fiscalización, vamos, es una subespecialidad. Ya hay despachos de abogados que están solo especializados en fiscalización. A ver, dada esa circunstancia, la pregunta es si lo que hemos hecho es complicar todo y si no, más bien lo que tenemos es más bien que buscar otros modelos. A ver, por supuesto está el modelo de los Estados Unidos, ¿no? Que después de la famosa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Citizens United, ahí lo que terminó diciendo es decir, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, los topes de campaña establecidos en la ley son inconstitucionales, es decir, puede haber dinero a manos llenas. Hasta el último centavo, porque dice, son contrarios a la libertad de expresión. No sé si eso es muy razonable, pero fue lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero sí hay límite de lo que puede aportar cada empresa, cada persona. Sí, pero vuelve a ser lo mismo. Se han declarado en general inconstitucionales. Ahora, viene aquí la parte interesante, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que tenemos que hacer es preguntarnos si de verdad este sistema, que no es completamente liberal, pero que tampoco es completamente restrictivo, este sistema que está a la mitad funciona. Y entonces alguien va a decir, sí, claro que funciona y creemos más reglas en medio y más y más y más reglas. Yo no sé si vaya a funcionar. A ver, es que yo creo que ya estamos en un punto que a lo mejor lo que tenemos que es simplificar. O hacemos un sistema totalmente liberal o un sistema restrictivo. Y entonces, como alguna vez lo oí que me parecía buena idea, que sea el INE el que contrate todo. Y entonces va a ser muy fácil saber si hay dinero negro en las campañas. Porque o lo contrató el INE o es negro. Así de simple. Pues ya contrató el INE bastantes cosas. Sobre todo en la publicidad. El tema de la publicidad me interesa mucho tu punto de vista, magistrado, en el sentido de hubo una reforma que prohibió spots, digamos, publicidad en los medios electrónicos, porque se asumía que los medios electrónicos, particularmente las televisoras, se constituyeron una especie como de grandes electores. Ustedes dos señores serán los candidatos, a ti te doy a 5 pesos el spot y a ti 500, ¿no? Ya sé quién va a ganar, ¿no?
creo que fue un avance en ese sentido, pero sigue siendo polémico, especialmente cuando se compara con Estados Unidos o con otros países, donde hay spots demoledores, donde hay se vale lo que sea, ¿no? Y ahora, elección tras elección, hay un cabildeo, digamos, desde las televisoras y desde otros actores, diciendo, oigan, pues, veamos otra vez ese modelo, que ahí pueda contratar directamente, ahora no lo pueden contratar ni los partidos, ni la autoridad, ni particulares en lo individual, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, yo, la verdad, yo en general siempre tiendo a ser liberal, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que ser sensatos respecto de la realidad del país. Hay cosas que en otros países funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso que es los temas de separación entre las iglesias y el Estado. Hace no mucho, por razón de trabajo, fui a Dominicana y me enteré que el alcalde de una de las ciudades importantes de Dominicana, no me acuerdo si era Santo Domingo Norte, no recuerdo, es pastor protestante. Y que un presidente de Dominicana había sido arzobispo además de Dominicana, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos los billetes dicen en Dios confiamos. Y el presidente de la República siempre dice Dios bendiga a los Estados Unidos. Pero en México todo lo que acabo de decir nos parece terrible. Eso que bajo una perspectiva muy liberal en otros países funciona, aquí no funciona. A ver, yo creo que el sistema liberal nos demostró que puede ser mal utilizado también por las partes. Es decir, la contratación de spots electorales puede ser mal utilizado. Y nos lo demostraron no solamente en el año 2006, pues yo diría prácticamente en todas las elecciones previas. La inequidad a la que se refería Zedillo en 1994, en mucho tenía que ver justamente también con la contratación de spots. Tiene que haber alguna fórmula en la cual más o menos haya un piso parejo para que todos los mensajes políticos puedan llegar a la ciudadanía, para que el derecho de información en materia política se encuentre cuidado por parte de las personas, ¿no? Entonces, digo, si bien en principio te digo que me atraen las posiciones liberales, la verdad es que también hay que darse cuenta qué cosas funcionan y qué no. Por ahora no ha funcionado el sistema liberal en spots electorales, pero eso no significa que cuando la sociedad haya madurado, pues a lo mejor en unos años pueda cambiarse el sistema, donde el piso sea más parejo. Bien. Yo concluiría por mi parte, magistrado. Hay una frase que me llamó la atención de uno de sus personajes. Quizá habría sido mejor no haber vivido 1988. Y por lo que usted nos plantea es totalmente al contrario. Sí, bueno, la verdad es que para mí el 88 fue uno de los mejores años de mi vida. Salí a las calles, grité en manifestaciones, me uní a protestas de manera totalmente anónima. El 88 fue mi nacimiento para los temas políticos, mi compromiso con la República de que tendría yo que estar metido en temas electorales y políticos. De alguna manera, yo decidí ser, digamos, funcionario electoral de alguna manera a los 16 años, porque de alguna manera también sentía que esta era una vocación que me llamaba, ¿no? Y bueno, después el destino y las circunstancias se dieron para que yo llegara a estas cuestiones. Sí, 88 fue un año muy difícil, porque todos tuvimos la sensación de que había un gran fraude electoral. Era una percepción. Pero esa percepción fue tan potente, fue tan grande, que hizo cambiar a México, que cambió la sociedad mexicana, cambiaron las instituciones mexicanas y se renovaron la fórmula institucional para que las elecciones estuvieran totalmente cuidadas por las instituciones electorales. Si alguien me pregunta, yo diría, es difícil haber nacido en el 88, bueno, a la vida política en el 88, pero también fue maravilloso. Y por eso se lo quiero compartir a los jóvenes. Ojalá puedan leer mi novela, ojalá puedan entender que hay otro México posible, el México de mi juventud, y que yo no quiero. Yo creo que todos los de mi generación no queremos que regresemos a esas épocas. Debemos entender que el libro
las heridas es entonces un alegato político anclado en la historia, documentado en la historia, Sí. para hablar de la importancia de la memoria. Sí, justo. Son dos historias de amor que confluyen en torno a temas políticos, ¿no? Y que terminan encontrándose al final del día. Una historia, digamos así, de derecha, una historia de izquierda, que terminan uniéndose en torno a la campaña del ingeniero Cárdenas. Eso es lo que podría decir, Muy bien. Para no spoilear. para no spoilar. Ahí está Felipe de la Mota, novelista Felipe de la Mata. Te agradecemos muy sinceramente esta charla con la silla rota. Gracias. Y mucho éxito para las heridas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al público de La Silla Rota. El sello es en Espasa, es Planeta. de Planeta. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a los amigos de la Silla Rota. Seguimos por acá en otras charlas con la Silla Rota. Gracias.